Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Dura advertencia del presidente Donald Trump mientras avanza caravana de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. El drama de la madre de un emblemático excarcelado venezolano. Entrevista de La Voz de América con Yamile Saleh. En busca de redención, Archidiócesis de Washington revela nombres de clérigos vinculados a abusos sexuales de menores. Y el paso del huracán Michael conmueve a las empresas aseguradoras en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Una dura advertencia lanzó el presidente Donald Trump ante el avance de una caravana de migrantes hondureños a la frontera de Estados Unidos. El mandatario amenazó con cortar toda ayuda a la nación centroamericana si la caravana no detiene su marcha. Bricio Segovia tiene más detalles sobre el avance de esta caravana y nos acompaña. Bricio, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno de Honduras ante la advertencia del presidente Trump? Pues no ha habido reacción alguna todavía, Belén. De hecho, mis fuentes con presidencia de Honduras me indican que están trabajando en un comunicado que difundirán en las próximas horas. Sin embargo, de momento no hay noticia alguna. Tras esta fuerte amenaza del presidente Donald Trump, que advierte que podría cortar toda ayuda que está recibiendo Honduras de Estados Unidos en estos momentos si no consigue frenar a esta caravana de migrantes de casi 2.000 hondureños. No pongan a sus familias en riesgo emprendiendo esa peligrosa ruta hacia el norte para intentar entrar a Estados Unidos ilegalmente. Lanzaba este mensaje la semana pasada ante las masivas olas migratorias que recibe su país desde el Triángulo Norte. Al día siguiente, cerca de 2.000 hondureños emprendían su trayecto hasta la frontera con México. Este martes, Donald Trump amenazaba a Honduras con retirarle de manera inmediata toda ayuda si no frena la caravana de migrantes. En vez de protegernos, nos están matando en Honduras. No entiendo cómo no hay conciencia de un señor presidente que le decimos supuestamente. Porque vamos todos unidos como hermanos y apoyándolos unos a otros y luchando pues por un objetivo. Y vamos para allá, para la USA, le vamos a caer a Donald Trump y tiene que recibirlo. En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señala que estos hondureños viajan con falsas promesas hechas por quienes buscan explotar a sus compatriotas. Honduras no reaccionó inmediatamente a la amenaza de Donald Trump. Según fuentes consultadas por La Voz de América, el gobierno es consciente del anuncio del mandatario y prepara una respuesta. La advertencia de Trump llega días después de que Washington acogiera al presidente hondureño y a otros mandatarios de la región para discutir la cuestión migratoria, un encuentro en el que precisamente Honduras pidió la ayuda de Estados Unidos para hacer frente al retorno de miles de sus ciudadanos que residen en este país y que vieron su programa migratorio TPS cancelado. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Lo que se preguntan ahora muchos analistas es qué puede hacer Tegucigalpa ante la situación de ciudadanos suyos que están fuera del país. También hay que tener en cuenta que las elecciones de medio término, las legislativas de aquí de Estados Unidos, están a la vuelta de la esquina el próximo noviembre y muchos dicen que el discurso de Donald Trump es puramente político. Bricio, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos a las reacciones que esto genere en las naciones centroamericanas que, precisamente como lo decías, hace días atrás nada más mantuvieron un encuentro en Washington y la inmigración fue uno de los temas de agenda. El anuncio del presidente Donald Trump de cortar toda ayuda ante el avance de la caravana de migrantes tendría otro trasfondo según analistas. Las elecciones de medio término jugarían un papel importante, afirman expertos. La decisión del presidente Donald Trump de cortar de inmediato los fondos de ayuda a Honduras, si una caravana de migrantes no se detiene antes de llegar a Estados Unidos, tiene una lectura diferente para analistas en Washington. No es una cuestión de la orden imperial del presidente Trump de detener a esta caravana, pero si las personas están cumpliendo con sus papeles de paso por México o por Guatemala, pues no es posible ejecutar esa orden, ese planteamiento que el presidente Trump plantea. Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo de la organización Diálogo Interamericano, opina que el motivo del anuncio vía Twitter tiene otras connotaciones de orden interno en Estados Unidos. Yo creo que esto es una postura completamente populista y electoralista, de aprovechar este discurso justo en el momento en que estamos en la última etapa de las elecciones
de término. Pero no pierde de vista las que considera pudieran convertirse en consecuencias directas. Que hay un riesgo moral y un riesgo político de cortarle la ayuda a un país que tiene problemas serios en términos de la inseguridad y la inmigración. El llamado presidencial ocurre a 6 meses de una decisión similar frente a una caravana de migrantes que dio paso a la política cero tolerancia de la Casa Blanca. El gobierno insiste en que la seguridad fronteriza es una prioridad para garantizar la seguridad nacional. Pero Orozco no descarta que el tema vuelva a tomar impulso en el Congreso. Queda en el tapete del pleito político que se produzca en Washington. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Familias enteras caminan kilómetros a través de las carreteras de Guatemala para llegar a la frontera de Estados Unidos en busca del sueño americano. Alfredo Mendoza, de la afiliada de La Voz de América en Guatemala, TN23, tiene los detalles. ¿Qué tal, amigos de La Voz de América? Me encuentro ubicado en el departamento de Chiquimula, municipio de Esquipulas, a donde llegaron ayer cientos de migrantes hondureños en busca del denominado sueño americano. Ellos siguen su camino este día, son incluso familias completas las que caminan por las carreteras de Guatemala, conduciéndose ahora para otro departamento. Posteriormente llegarán a la ciudad y luego se enfilarán hasta llegar a la frontera con México. Pretenden llegar hacia los Estados Unidos debido a las condiciones de inseguridad, violencia y desempleo que existe en Honduras. Vemos cómo estos hombres, mujeres y niños han caminado ya durante 20 kilómetros este día. Sin embargo, lo hicieron ayer también, al menos caminaron 30 kilómetros para llegar hasta acá, a Esquipulas. Es una situación totalmente lamentable por lo que están pasando estas personas. Ya están cansados. A como han podido, también los hermanos guatemaltecos les han brindado unas manos, les han apoyado con comida, agua, algunas frazadas y lugar en donde dormir. Esta odisea continúa y de nuevo hoy tendrán que ver en dónde duermen, en dónde comen y hasta dónde las energías les permitirán llegar. Es la información que surge desde acá, desde Guatemala. Les indico, hoy han caminado ya 20 kilómetros para la ciudad más cercana, que es Chiquimula. Faltan aún otros 15. Si tienen energía, seguirán caminando. De lo contrario, pues permanecerán en el lugar. Es la información que se da a esta hora. Amigos de La Voz de América, soy Alfredo Mendoza. Este es mi reporte. Más adelante, la lucha de una madre venezolana por la libertad de su hijo y lo que motiva a obispo católico estadounidense a revelar identidad de presuntos abusadores sexuales. Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Fueron 4 años de dolor, lucha y perseverancia. Así describe Yamile Saleh, madre de un joven excarcelado y desterrado venezolano, los años que su hijo permaneció detenido. En entrevista con La Voz de América, la madre de Loret Saleh relata por qué nunca perdió la esperanza. El que persevera vence a pesar de las adversidades. Fueron las palabras de Yamile Saleh, madre del recientemente liberado y expulsado del país, Loren Saleh. El joven permaneció durante más de 4 años en prisión, por lo que la oposición considera fueron sus críticas al actual gobierno. Su liberación, afirman, se debe a la gran labor que ejerció Yamile en todos los escenarios posibles. Tras su liberación, la madre de Loren Saleh, en diálogo con La Voz de América, manifestó los momentos más críticos que tuvo que pasar durante el tiempo de su hijo en prisión. En la tumba queda 15 metros bajo tierra, el sótano 5, eran las bóvedas de un banco. Nada más ustedes imagínense las bóvedas de un banco. La madre del ahora desterrado expresó además cómo su entrega fue fundamental para que su hijo no fuese olvidado en prisión. Esta felicidad después de 4 años, 1 mes y 8 días, finalmente se logró la libertad. Fue mi camino a nivel nacional, a nivel internacional, en todas las instancias. O sea, yo hablaba en cada rincón, en cada espacio que me daban para hablar de mi hijo. El integrante oficialista de la Asamblea Constituyente, Germán Escarrá, entre tanto, manifestó su respaldo a las liberaciones realizadas hasta el momento y aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro es garante de los derechos humanos de los ciudadanos. Muestra de eso, afirmó, es la invitación a que la comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visite el país. Y en el sitio pueda verificar, estudiar, evaluar, levantar un informe en materia de derechos humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Venezuela y Nicaragua están en la mira de la ONU, que sigue de cerca las acusaciones por violaciones de derechos humanos y el uso de la tortura como estrategia para obtener confesiones. Hemos discutido la posibilidad de realizar una visita a Venezuela y también a Nicaragua. Indicó en respuesta a La Voz de América Nils Melzer, relator especial de tortura y trato cruel e inhumano de las Naciones Unidas, al cuestionarle en torno a las acusaciones de tortura presentadas en contra de estos gobiernos latinoamericanos, donde según él han intentado tener acceso. Si mi memoria no me falla, hemos presentado solicitudes formales, pero no se ha recibido ninguna respuesta. Es algo que anticipábamos, sería algo difícil de obtener. Melzer también denunció el amplio uso de la tortura como método para obtener confesiones, tácticas que en Venezuela han sido denunciadas en casos específicos, como la reciente confesión del diputado Juan Requesens, cuya familia asegura fue obtenida bajo tortura, a pesar de que el gobierno niega este tipo de acciones. Es una de las causas principales de la tortura y el maltrato en todo el mundo, que los sistemas de ley criminal y los sistemas judiciales y los sistemas de gestión son sistemas muy basados en tratar de obtener confesiones como la pieza reina de la evidencia y no son conscientes de cuánto esto puede poner en riesgo a las personas y cómo esto facilita y provoca la tortura y el maltrato como herramienta para obtener una confesión. Por su parte, Jens Modvik, jefe del Comité contra la Tortura, agregó que su panel emitió un reporte referente a Venezuela entre 2014 y 2015 y esperan incluir información en el nuevo estudio que será publicado en 2 años, donde las denuncias más recientes estarían presentes. Esos eventos y casos serán tomados en consideración en la preparación de nuestro reporte de los estados. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Como un paso hacia enmendar las heridas, la Archidiócesis de Washington publicó los nombres de los clérigos vinculados a abusos sexuales en menores en los últimos 70 años. Así lo dejó de manifiesto la nota del cardenal renunciante Donald Wuerl, en la que revela los nombres. Francis Benham, Roger Gallagher, John Eccleston son algunos de los 31 nombres de clérigos de la Arquidiócesis de Washington, D.C., creíblemente acusados de abusos sexuales de menores en los últimos 70 años.
Las identificaciones son parte de una lista publicada por el cardenal Donald Wuerl, el renunciante arzobispo de la capital, el cual en una carta a los clérigos defendió el trabajo de su arquidiócesis contra los abusos desde 1986 y definió la publicación como un paso necesario hacia la plena transparencia y la rendición de cuentas y el proceso de curación. La noticia llega 4 días después que el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal, acusado de haber supuestamente encubierto abusos sexuales en su jurisdicción. Ninguno de los clérigos denunciados está actualmente activo. 18 de ellos habían sido arrestados y 5 de los no arrestados se encuentran en una base de datos pública de sacerdotes acusados. Solo 6 son nuevos nombres. En la carta, Wuerl precisó, hablando de la lista. Es importante señalar que, por lo que sabemos, no ha habido un incidente de abuso de una menor por parte de un sacerdote de la arquidiócesis en casi 2 décadas. La tolerancia cero ha sido obligatoria en esta arquidiócesis y el abuso cero ha sido el resultado. Una ulterior lista con los nombres de clérigos involucrados en acusaciones no creíbles será publicada pronto. Sin embargo, la lista no aclara cómo los acusadores se presentaron recientemente, cuántas víctimas fueron abusadas por los sacerdotes, ni si todos los casos fueron llevados a las autoridades civiles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Los destrozos causados por el huracán Michael podrían poner en aprietos a las compañías aseguradoras en Estados Unidos. Las empresas de seguro no descartan que tras este evento las reglas y las pólizas para los asegurados aumenten. Las pérdidas en Mexico Beach y Panama City aún no han sido cuantificadas. Sin embargo, las toneladas de escombros podrían ser proporcionales a las preocupaciones de propietarios de inmuebles y de autoridades por los daños del huracán Michael. Las casas no están diseñadas para resistir este tipo de eventos. El huracán Michael entró con categoría 4, a unas pocas millas de convertirse en 5, a 155 millas por hora. Y según el código de construcción vigente en el Panhandle, hoy por hoy, las casas están diseñadas para resistir entre 20 y 130 millas por hora, no más de eso. Luis Ortega, presidente de la Asociación de Agencias Latinas de Seguros en Miami, en entrevista con La Voz de América, señaló que, no obstante la entidad del fenómeno, el mercado de seguros está preparado para asumir la responsabilidad por los destrozos. El experto estima que el próximo paso está en la legislatura de Florida para ajustar los reglamentos de construcción y elevar los precios de propiedades en el Panhandle. Tradicionalmente el Panhandle era una zona de bajo riesgo y por eso sus pólizas, los premiums eran mucho más bajos. Luego de estas lecciones aprendidas, estoy seguro que en los próximos años eso se va a ajustar y van a tener que definitivamente ver que los precios van a subir en esas áreas. O cambias completamente el código, los requisitos para estar ahí, o no pueden construir. José Pernalete, Voz de América, Miami. En breve, crece presión internacional sobre Arabia Saudita tras desaparición de columnista vinculado a medio estadounidense. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno saudita iniciará una investigación sobre la desaparición del columnista Jamal Khashoggi. El mandatario estadounidense conversó con el príncipe heredero saudita tras la reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo. El cónsul saudita en Turquía abandonó el país para sostener reuniones en Riyadh, ciudad en la que el secretario de Estado de Estados Unidos lleva a cabo un encuentro con la realeza de Arabia Saudita. Mientras tanto, el presidente turco Tayyip Erdogan asegura que avanzan las inspecciones en el consulado y en vehículos de propiedad saudita. Mi esperanza es que podamos llegar a conclusiones que nos den una opinión razonable lo antes posible, porque la investigación está considerando muchas cosas, como materiales tóxicos, y esos materiales se eliminan al pintarlos. Esto dependerá de la conclusión que saquemos de allí. Mientras tanto, el canciller turco asegura desconocer una posible confesión del crimen. No tenemos ninguna información al respecto si partimos de su última pregunta. Este hombre ingresa al consulado para buscar algunos documentos sobre su matrimonio. Los consulados no son lugares de interrogación. Los interrogatorios son realizados por los tribunales, los órganos judiciales y las autoridades pertinentes. El funcionario además resaltó que es importante por tratarse de un periodista, pero aún más por tratarse de un ser humano. Por esa misma razón, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos también se pronunció. En vista de la gravedad de la situación que rodea la desaparición, creo que hay que renunciar de inmediato a la inmunidad de los locales y funcionarios pertinentes otorgadas por tratados como la Convención de Viena de 1963 sobre las relaciones consulares. Mientras el secretario de Estado Pompeo permanece en territorio saudita por orden del presidente Trump, el mandatario a través de su cuenta de Twitter desmintió tener intereses económicos en Arabia Saudita y calificó los rumores en tal sentido como noticias falsas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Breves respuestas a las grandes preguntas es un libro póstumo del renombrado físico Stephen Hawking. Fue lanzado este lunes en Londres. El equipo académico y la familia de Hawking recopilaron y editaron documentos y artículos que escribió en sus últimos días, donde muestra su preocupación por las preguntas fundamentales del universo y de la vida humana. La hija de Hawking, Lucy, dijo que su padre fue un autor que siempre quiso explicar los problemas complicados del universo de una manera simple e interesante. En segundos, cómo paliar el hambre en el mundo y entendiendo cómo interactuamos con la tecnología. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
En 779 mil millones de dólares estadounidenses creció el déficit presupuestario de Estados Unidos durante el primer año fiscal del presidente Donald Trump, según el Departamento del Tesoro, el nivel más alto desde el 2012. Ante esto crece la preocupación de que la deuda del país pueda salirse de control. Un mundo sin hambre es el objetivo de la ONU para el 2030. Alcanzar esta meta puede ser desafiante debido a que millones de personas padecen hambre alrededor del mundo. Pero la tecnología puede ayudar a paliar esta realidad. El hambre afecta a 1 de cada 9 personas en todo el mundo y ese número está aumentando. Cada vez más estamos viendo el hambre causada por el desplazamiento relacionado con el conflicto, el desastre natural también. Las organizaciones humanitarias están recurriendo a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para combatir la inseguridad alimentaria mundial. Lo que la inteligencia artificial nos ofrece en este momento es una capacidad para aumentar el potencial humano. No estamos hablando de reemplazar los seres humanos y las cosas. Estamos hablando de hacer más cosas y hacerlas mejor de lo que podríamos hacer solo con la capacidad humana. La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para ayudar a los agricultores en los países en desarrollo y localizar áreas afectadas por conflictos y desastres naturales. Pero el mundo en desarrollo es a menudo el último en obtener nuevas tecnologías. 815 millones de personas tienen hambre y puedo apostarles que casi 814 millones no tienen un teléfono inteligente. Muchas de estas personas de las que hablamos tienen hambre, no hablan inglés, por lo que cuando obtenemos información sobre esta tecnología, ¿cómo vamos a pasarla a ellos? Si bien puede tomar tiempo para que las nuevas tecnologías lleguen al mundo en desarrollo, muchos esperan que tales avances lleguen a los agricultores de las regiones que enfrentan la inseguridad alimentaria. Henry Llanos, Voz de América. Un dedo robótico conectado a un dispositivo móvil abre un abanico de posibilidades. Su desarrollador cree que podría ayudar a explicar cómo interactuamos con la tecnología. Sí, eso es un dedo robótico conectado a un teléfono. Y si crees que es espeluznante, no estás solo. Se puede mover a través del escritorio y puede tocar tu mano. ¿Por qué? Marc Teissier es el estudiante francés de doctorado detrás del proyecto. Mi tema de doctorado es alrededor del contacto para la comunicación. Así que mi punto de partida fue, ¿cómo podemos poner contacto en las interfaces humano-computadora? ¿Cuál es el vínculo que tenemos entre la tecnología? ¿Por qué los humanos quieren interacción separada con humanos y tecnología y dispositivos móviles inteligentes? ¿Por qué nos comunicamos con los humanos con el tacto? Usamos los dedos, utilizamos el movimiento, pero cuando ponemos eso en un dispositivo móvil, todo el mundo piensa que es una locura escalofriante. Teissier lo llama Mobilim y puede recibir sus comandos de alguien al otro lado del teléfono. Necesitas un abrazo, tu amigo le dirá que te toque suavemente. Marc dice que la reacción nos dice algo acerca de quiénes somos como seres humanos y tal vez con un refinamiento podamos obtener una mayor conexión con las máquinas que nos rodean. Después de todo, es posible que no arrojes un dispositivo a la basura después de 2 años si tuvieras ese toque personal. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Islandia es hogar de una peculiar especie de ave, los frailecillos. Estos pájaros se encuentran en peligro, por lo que un grupo de voluntarios trabaja arduamente para rescatar a los polluelos y proveerles todo lo que necesitan para vivir y crecer. Les dejamos con la patrulla de voluntarios en sus tareas de rescate. Les informó Belén Mora.